Bienvenidos una vez más a mi humilde canal, donde una vez más aprenderemos de historia, comparando lo que nos muestran en un anime con lo que aparecen en los libros de historia. Esta vez toca el turno de Fate Apócrifa, una serie lanzada en el año 2017, una serie muy particular por varias razones, pero paso a darles un resumen rapidito. El argumento nos centra en un mundo paralelo a la historia original de Fate Stay Night, donde la guerra por el Santo Grial se hace en Rumania y no en Japón. Y que además hay dos facciones que se enfrentan. La facción roja, conformada por los magos de la Asociación de Magos de la Torre del Reloj, y la facción negra, creada por magos de Rumania llamado Millenia. Tengo el culo lleno de preguntas. Cada facción convoca 7 sirvientes, por lo que nos dan 14 sirvientes en la serie. Pero el Santo Grial convoca otro sirviente especial de la clase Ruler como mediador de esta guerra, o sea, 15 sirvientes en total. Matemáticas, hijo. Ya complicaron todo, por eso me perdí. Pero lo más importante es que todo esto se desarrolla en un mundo paralelo al nuestro, por lo que hay muchas puertas abiertas para cambiar muchas cosas. Pero esto no impedirá que aprendamos de historia, mi querida gente de YouTube. Y al ser muchos los sirvientes que hay que analizar, estaré haciendo más de un video, pero créanme que hay mucho de qué hablar. Así que arranquemos. Vamos a empezar con la mediadora, que supuestamente debería ser neutral, entre varias comillas, y es alguien a quien conocemos muy bien, o al menos la hemos escuchado nombrar una sola vez, Juana de Arco, también conocida como la doncella de Orleans. Fue una joven campesina considerada como una heroína de Francia en la etapa final de la Guerra de los 100 años. La joven afirmaba que había tenido visiones del arcángel Gabriel, de Santa Margarita y de Catalina de Alejandría, para liderar las tropas francesas ante los ingleses que habían invadido Francia. ¡Mucha falopa! Ok, invadir no, porque ya se venía desde hace mucho tiempo una discusión seria por los territorios de Normandía, pero sí es cierto de que a los ingleses se les subió un poquito los humos y se lanzaron hacia el sur. Analicemos rápidamente a este sirviente. Dale, ponelo. Hay varias similitudes entre el lore oficial de Fate con lo que nos cuentan en los libros de historia. La principal diferencia es que hay muchas versiones, porque sí, concuerdan todos en que fue una campesina oriunda de Domremy, en Francia, y que desde pequeña venía escuchando los lamentos del Señor al ver que el mundo se iba al infierno. Juana recibe ese dolor del Señor y respondió a su llamado dejando de ser una simple aldeana, con la posibilidad muy alta de que en el futuro la iban a despreciar, a perseguir o incluso traicionarla. Pero, si prestaron atención antes, no solo Dios se había comunicado con ella, sino que en el medio había arcángeles y otros santos. Y el origen de Juana va variando entre versiones locales, pero se hizo la más popular o más conocida la versión de Dios. Sea como sea, hubo una entidad superior a la nuestra que se comunicó con ella siendo joven y que luego reclutaría gente para hacer una guerra religiosa por Francia. Ahí es cuando conoce a un joven pero intrépido Gilles de Rais, personaje del cual ya hablé en este video. Son libres de verlo y dar su opinión al respecto. A nadie le importa. Juana, en los registros históricos, hizo varias campañas militares, participó en el sitio de Orleans, cambiando el destino de la ciudad porque estaba siendo asediada por los ingleses desde hace 7 meses. Luego fue a Chinon para después participar en la campaña de Loira, pasó por Reims, en París, y luego en la campaña contra Pierre Gressart, un mercenario que había servido a los borgoñeses e ingleses. En lo que puede llegar a variar el lore con los libros de historia es acerca de su muerte. Ambas versiones concuerdan en que Juana fue capturada por los borgoñeses que estaban siendo aliados con los ingleses. Fue en un 23 de mayo de 1430, solo que en el lore cambian este hecho porque en realidad su ejército fue rodeado por una emboscada que hicieron los borgoñeses y Juana fue derribada de su caballo por un disparo de un arquero, rindiéndose en el acto. Hizo varios intentos de escape pero fueron frustrados casi en el momento. Ahí es cuando toma parte el obispo Pierre Cauchon de Beaubians, partidario de los ingleses, quien asumió las negociaciones y su posterior juicio. El juicio se hizo muy famoso y conocido en Francia. De hecho, hubo varias adaptaciones sobre el evento, donde vemos a Juana siendo juzgada por herejía en el castillo de Rouen, un 9 de enero de 1431.
donde más que nada hubo una motivación política y no religiosa. La corte la declaró como una amenaza militar por su habilidad para subir la moral de las tropas francesas, y más tarde se declararía que habían falsificado algunos hechos o palabras para perjudicar a Juana. Hasta fue juzgada por travestismo, una cosa de locos. Y de su ejecución también es algo que varias versiones concuerdan. El 30 de mayo de 1431 fue ejecutada a la edad de 19 años, bajo una ejecución muy popular en la época, la ejecución en la hoguera, que simplemente ataban al condenado a una columna de yeso con varios troncos debajo, que después se prendían fuego y minuto más tarde todo se prendía fuego. Ah, sutil. Se documenta que después de la ejecución los ingleses desparramaron los restos al río Sena e incluso hubo personas que temían ser maldecidas por haber quemado a una mujer santa, como le pasó al verdugo Geoffroy de Rache. Durante el juicio, como su ejecución, Juana mantuvo siempre su postura de noble, recta y serena, hablando con serenidad y con la verdad delante del tribunal, pero ligeramente el lore nos dice de que en el momento de su ejecución Juana se lamenta de todo lo que ha hecho y de lo que pudo haber pasado. Arrepentida exclamaba: «Oh, Señor, me entrego a ti». Eso es triste. Sobre su apariencia vemos muchas pinturas, no de la época, sino de siglos después de los acontecimientos, y ya saben que con cada artista van variando las representaciones de Juana, pero podemos sacar algunas conclusiones como para darnos una leve idea. Tenía cabello ondulado, medio largo, con armadura del momento y un gran estandarte que siempre llevaba consigo en la batalla, ya que era ella quien lideraba sus tropas santas. Y lo que nos muestra en la serie parece estar bien, aceptable, siguiendo las cosas que fuimos descubriendo. Lo que sí en el lore su apariencia es así porque posee el cuerpo de una chica llamada Leticia, cuyo físico, espíritu, personalidad y energía mágica eran compatibles con ella. O sea, debía ser pura. Antes de seguir hablándote de los sirvientes de Fate Apócrifa, tengo que preguntarte si este video es de tu agrado, si es de tu interés y si te interesa saber más de estos personajes históricos que aparecen en el anime, podés darle like al video si es que te está gustando y suscribirte a mi canal. Es gratis, no cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Muchas gracias de antemano y ahora sí, sigamos. Quirón fue un sabio centauro de la mitología griega, que fue amigo y tutor de muchos héroes griegos como Aquiles y Jasón, siendo hijo del titán Cronos y la Oceánide Filira, por lo que se hizo inmortal, pero hablemos un poco más de su aparición en la serie. En Fate Apócrifa toma la apariencia de un hombre tranquilo y gentil, siendo el sirviente de la maga Fiore Forvech y Milenia, quien iba en silla de ruedas. Un datito curioso. Esta cosa es real, hijo. Es de carácter noble, afectuoso y educado, actuando muy seguido con cortesía y compartiendo su sabiduría a sus compañeros. ¿Pero era tan así en realidad? Resulta que sí. En la mitología griega obtiene sus características por Apolo y Artemisa, quienes lo habían criado y tutelado. Digamos que era el buenito de la familia. Algo que comparte el lore con la mitología es justamente que era tan buena persona que tomó tutela e instrucciones de varios dioses, aprendiendo música, medicina, entre muchas otras cosas. Además de ser buena persona, un buen centauro, hubo varios logros en la mitología, cosas que no se comentan ni en la serie ni en el lore oficial de Fate. Logros como cuando curó a Fénix, que luego fue a la guerra de Troya con Aquiles, fue mentor del propio Aquiles, quien lo instruyó en la música, la caza, la equitación y la curación, organizó la boda de Peleo y Tetis, asesoró a Jasón, cuya historia es interesante. Resulta que el rey Esón tuvo un hijo con su esposa Alcímede llamado Diómenes, pero resulta que alguien lo buscaba matar, entonces la familia lo deja abandonado en el monte Pelion, donde Quirón lo crió dándole el nombre de Jasón. El resto es historia. ¡Cielos, qué macizo! El lore hace énfasis en su muerte, como se menciona en los mitos de Grecia, y es un tanto trágico, me animaría a decirles. Resulta que Hércules empezó a atacar a los centauros y estos se refugiaron en donde estaba Quirón, en el monte Pelion.
Hércules dispara una flecha que tenía el veneno de la hidra. Esa flecha fue a parar a la rodilla de nuestro centauro favorito. Esto hizo descolocar a Hércules, quien se movió entre los centauros y se postró de rodillas ante su mentor, porque recordemos que Quirón había enseñado cosas a Hércules. Hércules le quita la flecha, alarmado por su acción, y por mucho de que le había puesto una poción que le había dado Quirón, el veneno era incurable. Y esto hizo sufrir mucho a Quirón, tenía mucho dolor, tanto dolor que quería morir, pero como era inmortal, no podía morir. Pues sí, güey, no mames. Ahí fue cuando Hércules recuerda lo de Prometeo, que estaba siendo castigado por su acto brutal y solo podía ser liberado si alguien renunciaba a su inmortalidad por él. Así que Zeus toma la inmortalidad de Quirón y se la pasa a Prometeo, permitiendo que Quirón muriera. Pero como acto de buena voluntad y por las buenas acciones que logró en vida, Zeus colocó a Quirón en los cielos, creando así la constelación del Centauro. ¡Vaya! ¡Qué interesante es como los antiguos se creaban historias para explicar el origen de las cosas que veían en los cielos! ¿Cuánta imaginación tendrían en aquel entonces que hoy en día estamos secos? ¿Qué opinan ustedes? ¡A mí me vale verga! Esta curiosa persona se lo llamó en latín Avicebrón, pero en realidad se llamaba Salomón Ibn Gabirol, nacido en Málaga en 1021. Fue un filósofo y poeta hispano-judío de Andalucía, conocido por ser el más grande poeta medieval hebreo y árabe, porque recordemos que en la parte sur de España estaba siendo gobernada por los sarracenos en aquella época, en un califato. Centrémonos un rato en él. Toda su filosofía fue criticada en varios bandos. Alberto Magno y Tomás de Aquino lo acusaban de materialismo. Otro bando lo juzgaba por ser neoplatónico. Pero a decir verdad, él era partidario del hilemorfismo universal. Es decir, todo menos Dios es materia y forma. Esta forma de pensar añade una filosofía de unir el alma con el mundo inteligible, tomando ideas de Aristóteles y de Platón. Para Vicebrón, la filosofía es conocimiento de sí mismo. En el lore se nos dice que fue el padre de todo un sistema taumatúrgico llamado la Cábala y fue uno de los puntos de partida del proceso que llevó el Renacimiento a Europa. Pero a decir verdad, en la serie toma un papel de villano. A él se lo conoce también como el fabricante de golems, y su sueño es hacer el golem definitivo. Para lograrlo decide tomar los circuitos mágicos de los homúnculos que fabricaba la familia de su amo. Y tengan en cuenta que los homúnculos son humanos creados por la alquimia y de que los circuitos mágicos se extraen del cuerpo provocándoles la muerte. En otras palabras, yo no lo voy a decir, díganlo ustedes, a mí me banean. No. Voy a ser rápido en cuanto a su apariencia. No tiene nada que ver. ¿De qué época me decís que es esto? Porque del siglo X y XI no es. Aunque el uso de su máscara se justifica en la serie porque, según él, no quería que los demás supieran qué emoción estaba mostrando en el rostro, por lo que tanto su rostro como sus emociones eran un misterio. Pero a ver, hay estatuas y representaciones artísticas suficientes como para darnos una leve idea de cómo fue en realidad. Este fue el diseño que definitivamente menos me gustó de toda la serie. Al ser de la clase caster, probablemente estén pensando de que se tratara de una persona difícil de manejar. Pero resulta que no. En realidad siempre estaba atento a escuchar opiniones ajenas y a entablar conversaciones largas para lograr el conocimiento entre todos. Llegó a ser el autor de numerosos libros entre los hebreos que formaban parte de la cultura árabe. Llegó incluso a hacer tratados en lengua árabe. Tratados que hablaban de filosofía, de ética y de moralidad. Sus proverbios y máximas son citados hasta hoy en día, tanto en la cultura hebrea como en la árabe, por lo que, un muy buen logro. Un logro tan grande como que te hayas suscrito a mi canal, haciendo más grande el mismo y que sigas dando todo tu apoyo desde muy lejos. Pero sigamos. No estoy haciendo mención al equipo de fútbol, sino a la heroína de la mitología griega, consagrada de Artemisa y reconocida por sus habilidades para la caza. Su padre deseaba tener hijos varones, pero al nacer la abandonó a su suerte y sobrevivió gracias a una osa enviada por Artemisa, quien la cuidó y la amamantó hasta que unos cazadores la encontraron y la criaron.
Y una vez más vemos diferencias entre la mitología y el lore de Fate. Indaguemos en profundidad. Cuando Atalanta creció y se convirtió en una mujer bella y ágil, decidió no casarse y mantenerse virgen para consagrarse a la diosa Artemisa, a quien emulaba sus acciones, razón por la cual vivía en un bosque, convirtiéndose en una de las cazadoras más renombradas de la mitología griega, y tuvo muchas aventuras en las cuales se enfrentó a varios peligros, como cuando se enfrentó a unos centauros que intentaron violarla, matándolos en el intento. Participó en la caza del jabalí de Calidón y de los juegos fúnebres en honor a Pelias, luchando contra Peleo, el padre de Aquiles. Es que era muy habilidosa, más rápida que un humano común. Llegó a convertirse en una de las pocas compañeras de equipo en el Argo, encontrándose con el héroe Meleagro, héroe que mató al jabalí de Calidón, pero le dio todos los logros a la mujer como un acto de buena voluntad. Luego ocurre un hecho algo curioso que es mencionado en el lore, pero que no se profundiza demasiado, y es el siguiente. En el lore nos dice que al volver a su tierra natal, su padre se disgusta y obliga a su hija a casarse por la fuerza, y ella, furiosa, exige que solamente se iba a casar con el hombre que le ganaría en una carrera. De lo contrario, iba a asesinar al oponente. ¡Diablos, señorita! Tras muchos intentos, un hombre cobarde es quien se termina casándose con Atalanta. En los mitos, esta situación no es tal cual porque es un oráculo quien vaticina a Atalanta que cuando se iba a casar se convertiría en un animal. Al saber esto, Atalanta iba a anunciar que tomaría como esposo a aquel que lograra vencerla en una carrera. Si no, lo iba a matar. ¡Diablos, señorita! Fue un joven llamado Hipómenes o Melanion quien la engañó dejando caer unas manzanas doradas que provenían del jardín de las Hespérides o del jardín de Afrodita. Atalanta las iba recogiendo sin evitar su belleza mágica, y mientras ella se distraía, el joven logró llegar antes a la meta. La pareja muy enamorada estuvo feliz por un tiempo hasta que un sacerdote llamado Cíbeles, al ver que estaban consumiendo acto en su santuario, entró en cólera y los transformó en leones. Hay otra versión que asegura que fue Zeus quien los transformó en leones. No fue un final feliz, que digamos. Tan solo su mera existencia es un símbolo de pureza para los niños, y ella confió en la salvación de todos los infantes del mundo al Santo Grial. Algo difícil, pero todavía tiene esperanzas de ello. La vemos usando hermosa ropa verde en combinación con sus ojos fríos y afilados que parecen de una bestia. Podríamos llamarla como una bestia hermosa en forma de humana. Y eso que se asoma en la cabeza no son orejas de gato precisamente, tan solo es su pelo extendido y desalineado que tiene desde nacimiento. Y por lo que vemos también porta una cola por detrás, que parece ser el producto de la maldición que cuentan en los mitos griegos, aunque parece ser que no parece disgustarle. ¿Ah, sí? Sí, ¿no te diste cuenta vos de eso? No. Espartaco fue un esclavo de origen tracio, quizás en una región de Macedonia según fuentes griegas, que dirigió una rebelión contra la República Romana en los años 73 y 71 a.C. Fue un conflicto que se esparció por toda la península de Itálica por casi 3 años, cuyos efectos siguieron vigentes en la política romana años posteriores. O sea, casi nada. Hablemos de este personaje. Hay diversas fuentes que ubican en varios sitios como el lugar de nacimiento de Espartaco. Hay historiadores antiguos que afirmaban que había nacido cerca del río Estrimón y el Nesto, en la península de la Hélade, aunque todavía se debate. Más misterioso que esto, pocas cosas. Lo que debemos saber es que Roma invade el territorio del pueblo medo, en Grecia, porque recordemos que los griegos se llamaban a sí mismos medos, de ahí el nombre de las guerras médicas, proviene de ahí. Con esta invasión, Espartaco es enviado a formar parte de las tropas auxiliares de Roma, donde desertó. Fue capturado y esclavizado junto a su esposa, donde un mercader lo compra para que luchara en la escuela de gladiadores. Y acá entra lo interesante. La palabra gladiador viene del latín gladiator, de gladius, espada. Un gladiador era un combatiente armado que entretenía al público durante la República y el Imperio Romano en enfrentamientos violentos contra otros gladiadores o contra animales salvajes.
y condenados a muerte. Generalmente eran esclavos o ex soldados militares del ejército que desertaron. Eran educados en condiciones nefastas, duras y exigentes, marginados de la sociedad, donde entretenían al público en un espectáculo en donde debían morir con dignidad, inspirando admiración y reconocimiento popular. Y puede haber más. Fue en este momento de su vida cuando Espartaco ideó y organizó una rebelión con el propósito de escaparse junto a 200 compañeros, donde iban celtas, galos y otros rumores dicen que había una mujer con ellos. Ah, caray. Asaltaron después un convoy que transportaba armas y luego se refugiaron en el monte Vesubio, donde empezaron a hacer sabotaje en localidades vecinas. Esto atrajo a un gran número de seguidores, principalmente esclavos, por lo que el número de fuerzas fue creciendo. Y acá viene lo bueno. Después de los sabotajes se ordenó que cambiaran sus armas y armaduras por las que usaban los militares romanos. Entonces, cuando las tropas romanas llegaron al monte Vesubio, no sabían qué hacer porque había tanta confusión entre ellos al ver que estaban enfrentándose a un ejército de igual apariencia. Inteligente, ¿no? Luego de eso, Espartaco reunió varios grupos rebeldes de Roma para cruzar los Alpes y seguir reuniendo tropas en el norte, en Germania. Roma decide enviar más tropas, pero fueron derrotadas, por lo que los rebeldes tuvieron vía libre hacia el sur, tomando ciudades y pueblos a su paso, donde los esclavos eran ahora los que sometían a sus opresores. Bonito, ¿no? ¿Acaso no lo viste venir? Rápidamente se convirtió en una guerra de desgaste donde la República Romana iba perdiendo. Tal fue así que sitiaron Roma después de la batalla de Samnio. Ahora, nos lo demuestran como musculatura pura y dura, todo un salvaje de 2 metros de altura y absolutamente gris, como que ya hubiera perdido su humanidad. Porque la serie aparece muy poco y no lo vemos para nada cuerdo. Es más, siempre sonríe, como si estuviera disfrutando del acto que estuviera haciendo, sin restricción alguna. Claramente está fuera de sí. ¡Vamos a morir todos! Para empezar, nunca he visto un casco como ese y mucho menos lo que lleva en la cintura, por lo que supongo que son libertades creativas. Lo entiendo. Pero el arma existió algo parecido. Lucero del Alba. Se trataba de una masa de armas cuya característica principal es que su cabeza se compone de una esfera plomada donde parten clavos o púas, de ahí la similitud con el símbolo de un lucero. Aunque hubo varias versiones, y me pareció muy bien que se hayan tomado la libertad de agregarlo en la serie. Pero es que eso no es de la época romana. La versión más primitiva en la historia corresponde al siglo XIV, así que, históricamente, nada que ver. Cierto. ¿Ah? Cierto. Y con esto llegamos al final de este video, pero sin antes decirle que habrán más videos de la serie en próximos días, así que estén atentos. Si este video te gustó, no olvides darle un gran like y suscribirte para que me des todo tu apoyo. No cuesta nada y a mí me ayuda un montón. También les pido que me sigan en mi Instagram donde subo más contenido y que sigan en la plataforma morada. Y recuerden, yo soy el Emanu, esto fue La Choza del Ema y me despido hasta el próximo video. Si Dios quiere.